Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor López, nuevamente soy abogado de inmigración, practico en la ciudad de Houston, Texas y estoy licenciado en el estado de Texas, tengo más de 14 años de experiencia en la rama de inmigración y antes que todo quería agradecerles de corazón a todas las personas que enviaron sus mensajes de agradecimiento y compartieron el video anterior. Fue altamente difundido y de verdad que me complace mucho porque el propósito de estos videos es completamente informativo y completamente educacional. Pues bien, el día de hoy les quiero traer un tema que por su naturaleza es bastante controversial. Estamos hablando del asilo en los Estados Unidos. Es un tema que muchas personas en sus mensajes me han pedido que lo tratara. Y con mucho gusto y mucho cariño lo voy a hacer para ustedes el día de hoy. Lo primero que yo quiero decir del asilo es que hay una falsa percepción de que el asilo es una vía de inmigrar a los Estados Unidos. Realmente el asilo representa una medida de protección humanitaria, ¿ok?, para personas que han sido víctimas de persecución en su país, ¿ok? Estas personas vienen a los Estados Unidos y dentro de un año, desde la fecha que entran, tienen la posibilidad de aplicar al asilo, pero van a tener que probar su caso, van a tener que demostrar de que han sido perseguidos en su país o que tienen un miedo creíble, fuerte, sustentable y razonable de que de regresar a su país van a ser perseguidos por razones de alguno de los 5 causales protegidos del asilo. Es importante entender de que no todos los hechos van a calificar para asilo y lo que para muchas personas pudieran ser un hecho de verdad relevante y un hecho que en su opinión le van a calificar para el asilo, pudieran ser catalogados como simplemente hechos criminales que no necesariamente van a ser calificables o sustentables para un caso de asilo. Las únicas razones o causales del asilo que son por 5 causales, que son raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política. Cuando hablamos de opinión política, necesitamos enseñar un poquito de visibilidad de la persona que está alegando esa persecución, porque no se trata de que una persona diga, yo participo en una actividad política y por participar en una actividad política o por haber sido un funcionario público, automáticamente le va a calificar para un asilo, porque tenemos que tener, número uno, un hecho, un incidente de persecución. No basta que la persona sea un funcionario público, que haya trabajado en la administración pública o haya sido despedido de una oficina del Estado. Lo importante es que haya existido un hecho de persecución. Y ese hecho de persecución tiene que ser algo específico contra esa persona y no de manera generalizada que afecte a todos los venezolanos, a un grupo muy amplio de personas. Estamos hablando de que la manera de esa persecución, la manera que se suscita esa persecución, tiene que ser de una manera en donde la vida de la persona corre peligro. Básicamente, si la vida de la persona no corre peligro, si la persecución no ha ocurrido de una manera específica contra esa persona, si el actor no es el Estado o un brazo del Estado o un grupo que el Estado no está deseoso o no tiene la posibilidad de protegerte, ¿ok? Pero es importante que la persona entienda de que no todos los hechos van a calificar para asilo. Hechos criminales, los hechos criminales van a estar completamente fuera de este contexto porque van a ser atribuibles a hechos delictivos y por tanto no califica como persecución. Bien, las 2 maneras de aplicar al asilo son básicamente de manera afirmativa y de manera defensiva. Cuando hablamos de una manera afirmativa, se trata de la persona que llega a los Estados Unidos y dentro del año decide voluntariamente, sin que nadie lo esté deportando ni esté en proceso de deportación, voluntariamente va a llenar una planilla de asilo que la puede bajar del internet. Mucha gente sigue las instrucciones, algunos contratan abogados y presentan la solicitud con la oficina local de asilo.
Una vez la oficina de asilo recibe la solicitud, le va a dar curso normal, le va a generar un recibo porque simplemente la recibió. No quiere esto decir de que la persona le hayan aceptado el caso de asilo, simplemente fue recibido por la oficina y va a continuar con su curso de proceso normal. El próximo paso de ese curso del proceso es que le van a emitir una notificación para tomarle las huellas a la persona, las huellas dactilares, y subsiguientemente el caso se va a quedar ahí por un periodo relativamente largo de tiempo, dependiendo de la jurisdicción donde la persona esté aplicando, esperando que transcurran al menos 150 días, estamos hablando de 5 meses, antes de que la persona que aplicó al asilo pueda ser elegible para siquiera aplicar a un permiso de trabajo. Esto tiene una razón de ser. La razón de ser de eso es precisamente para desalentar a que las personas apliquen al asilo por el incentivo de un permiso de trabajo. El propósito de la aplicación de asilo es ofrecer una protección a la persona. Obviamente el gobierno le conviene darle un permiso de trabajar porque no quiere que esta persona después de 5 meses se vaya a convertir en una carga pública, pero evidentemente no va a permitir que las personas jueguen con el proceso y apliquen al asilo única y exclusivamente por el objetivo y el incentivo de obtener un permiso temporal de trabajo y después de repente retiren su caso y continúen trabajando de manera ilegal. Esos son el tipo de cosas que el gobierno quiere prevenir. Entonces, volviendo al punto inicial de la manera de procesar, esa es la manera afirmativa en donde voluntariamente una persona introduce su solicitud de asilo y el caso va a llevar su proceso natural hasta que tiene una entrevista con un oficial de inmigración. La naturaleza de esta entrevista no es adversarial, es una naturaleza más bien donde el oficial va a tratar de extraer y captar todos los detalles del incidente de persecución y va en su criterio y basando a la aplicación de la ley, va a aplicar el estándar legal del asilo para ver si la persona realmente sufrió un incidente que constituye persecución. Si esta persona constituye ese incidente, califica como persecución en la mente del oficial, el oficial perfectamente puede aprobar el caso y le otorga un estatus de asilado a la persona. De lo contrario, la persona le puede ser negado el caso. Los asilos no son apelables. Los asilos afirmativos únicamente son reconsiderables, que hay una diferencia muy grande. ¿Ok? Esto es simplemente que la persona puede meter una moción de reconsideración que va a ser decidida, by the way, por la misma oficina que emitió la negación. Entonces, el chance de ganar o reversar una negación en el nivel de la oficina de asilo basado en una moción de reconsideración solamente es un caso aleatorio que solamente hubo algún tipo de evidencia que de repente el oficial no consideró al momento de tomar su decisión y la persona quiere introducir una moción para alertar al oficial de que hey, te fallaste en no considerar esta evidencia que estaba ahí y que me puede hacer calificar para el asilo, puede hacer cambiar tu opinión. En todo caso, si la persona para el momento que le niegan su caso de asilo afirmativo ya no tiene un estatus legal, porque ¿qué es lo que pasa? Que una persona que dependiendo del estatus inmigratorio que la persona tenga al momento de aplicar, la mayoría de las personas lo hacen estando en visa de turista. La visa de turista, las personas que entran con visa de turista le permiten estar un periodo de 6 meses. Una vez tengamos una decisión adversa en un proceso afirmativo de asilo, el oficial va a mirar cuál es el estatus inmigratorio de esa persona. Va a mirar el I-94 y si el I-94 está vencido, lo cual usualmente ocurre de esa manera, y la razón es porque las citas para obtener esa entrevista, por lo menos en el área de Houston, se están demorando un poquito más de 2 años, son 2 años y 3 meses por ahí. Las personas que están en el estado de Florida, tengo entendido que se están demorando más de 3 años. Entonces, por supuesto, para el momento que le nieguen el caso a una persona que aplicó de manera afirmativa, ya el I-94 de la persona va a estar expirado. Por tanto, los oficiales tienen que seguir el procedimiento de colocar a esa persona en proceso de deportación. Cuando un caso de asilo afirmativo es referido
a un juez de inmigración, lo que quiere decir esa referida al juez de inmigración es de que te están colocando en deportación. La razón por la que está ocurriendo eso no es porque la persona esté apelando, no es porque, vas a tener una segunda oportunidad de ver un juez. Sí vas a tener una segunda oportunidad de ver, de ver un juez, pero esa no es la razón por la que te están refiriendo al juez. La razón real por la que te están refiriendo al juez es única y exclusivamente porque ya tú no tienes un estatus legal. Y como ya tienes un I-94 expirado, ellos no pueden simplemente negarte el caso y dejarte aquí. Tienen que colocarte en proceso de deportación, en donde el proceso ahora se va a convertir de manera defensiva, que es la otra manera de procesar un caso de asilo. Las personas que están en proceso de deportación van a tener la oportunidad de volver a presentar su evidencia y sus pruebas, su testimonio, traer sus testigos, todo lo que sea pertinente, en frente de un juez de inmigración, quien va a tomar una decisión última sobre esa aplicación de asilo que se había originado en un proceso afirmativo y que fue negado, pero el juez no va a tomar en cuenta esa decisión de la oficina de inmigración, del oficial de inmigración, sino que él se va a basar en la evidencia proporcionada y ventilada en su tribunal, en la Corte de Inmigración que él preside. Pues bien, la diferencia y una de las cosas fundamentales entre un proceso afirmativo y un proceso defensivo es que en el proceso defensivo tenemos ahora un adversario que no teníamos antes. Ahora vamos a tener a un abogado en representación de la agencia, del gobierno, de ICE, básicamente, el Chief Counsel, y van a tratar de desvirtuar tu prueba, van a repreguntar a los testigos, van a repreguntar al aplicante, tratar de hacerte ver como un mentiroso, tratar de determinar de que tu evidencia no es realmente de tanto peso, no es tan relevante. En fin, ellos van a hacer su trabajo para intentar obtener el objetivo contrario al del aplicante, que es que te deporten, básicamente. Entonces, siguiendo con el cronograma del proceso de asilo, es importante entrar en lo que se refiere a la definición de persecución. ¿Ok? Cuando para básicamente poder probar de que una persona ha sufrido persecución, estamos hablando que hay que probar de que la vida de la persona está en peligro. El hecho que da origen al basamento del asilo, al basamento de la aplicación, es de que la vida de la persona está en peligro por un hecho de persecución elaborado o hecho por el Estado, infligido por el Estado. El Estado o el gobierno tiene que ser el actor de esa persecución y los motivos que dan origen a la persecución tienen que estar lógicamente encuadrados dentro de los 5 causales del asilo que ya mencionamos anteriormente: raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política. Muy importante, no menos importante, es que hay que demostrar que es específico en contra de esa persona. No se va a permitir de que el asilo sea algo que afecta a un grupo muy amplio, muy generalizado de personas, porque simplemente no sería distinguible la persona del resto. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, tener en mente que hechos criminales o atribuibles a la criminalidad no van a ser desestimados, eso no va a calificar como asilo por el oficial de inmigración. Otro punto no menos importante es el tema de la doble nacionalidad. Hay muchas personas que tienen doble nacionalidad o que sin tener una doble nacionalidad han obtenido residencia permanente en un tercer país. La ley de inmigración establece de por sí un impedimento natural para el asilo para personas que hayan sido establecidas firmemente en un tercer país. Esto inclusive involucra a los residentes. Si yo soy venezolano y yo me fui de Venezuela porque me considero un perseguido político y me mudé a Panamá y me fui a Panamá y estando en Panamá resulta que obtuve la residencia panameña y yo podía vivir de manera segura y tranquila en Panamá, pero yo decidí después de ahí venirme a Estados Unidos y aplicar el asilo,
asumiendo que tenga el mejor caso de asilo en Venezuela, por el simple hecho de que ya yo tengo residencia permanente en un tercer país en donde yo pudiera vivir de manera permanente y de manera segura, eso ya es un causal para que a mí me nieguen mi caso de asilo en los Estados Unidos. Igualmente, a las personas de doble nacionalidad se le aplica un estándar similar y básicamente es basado en una decisión, de hecho, de la barra de apelaciones. Esta decisión ocurrió en el año 2013, a partir de mayo del año 2013, justamente se decidió en contra de un caso que fue justamente, coincidentalmente, un venezolano que había llegado a los Estados Unidos en el año 2009, aplicó al asilo en el 2010, le negaron el caso, fue a la corte, el juez decidió de que no concurrió con el fiscal, el abogado del gobierno en este caso, con que esta persona podía vivir, era un ciudadano de España también, porque era hijo de españoles, y se determinó de que en la barra de apelaciones concurrió con la decisión del juez, en donde determinaron que esta persona ciertamente debía ser deportada a España porque tenía una posibilidad de vivir en España de manera segura. Entonces eso aplica para las personas que están casadas con una persona de doble nacionalidad, porque si es una nacionalidad de tu esposa, de tu cónyuge, que te permite a ti obtener una residencia permanente de manera inmediata en un tercer país, o vivir en ese tercer país con tu cónyuge, los Estados Unidos no te va a dar un asilo para que te quedes en los Estados Unidos. Yo creo que hemos cubierto prácticamente casi todos los puntos sobre el asilo. Es importante entender de que muchas personas han estado aplicando al asilo de manera un poco irresponsable. Hay que tomar un poco de conciencia. El asilo no es una manera de inmigrar. Las personas que aplican asilos porque de verdad tienen un causal de persecución sustentable que no es atribuible a criminalidad, y definitivamente van a poder probarlo. El asilo no es un caso que debe ser introducido con el único propósito de prolongar la estadía de una persona aquí o de jugar con el tiempo procesal. Hay muchas circunstancias cuando una persona es colocada en proceso de deportación a raíz de un asilo, ya él pierde la prerrogativa de voluntariamente retirar el caso. Ya no puedes decir, oh no, yo cambié de parecer ahora, señor juez, yo voy a retirar el caso. Ahora es el juez el que decide cuando se termina ese caso. Y si ese caso se resulta de que no era ganable, el juez puede negarte obviamente la terminación del caso, a menos que tú desees firmar voluntariamente tu deportación. Te toca esperar tu turno. En muchos casos, mientras estás en el proceso, obviamente mientras estás en el proceso de corte, así el proceso se tarde 2-3 años más esperando tu día del juicio, porque vas a tener dos audiencias, una audiencia preliminar, que es el master, el master hearing, y después vas a tener una audiencia en los méritos. Y en el interín, la persona, como ya ha aplicado al asilo, tiene una aplicación pendiente, obviamente puede tener un permiso de trabajo temporal, que puede continuar renovando hasta que le llegue la fecha de su día de juicio. En algunos casos, la persona podrá aplicar una salida voluntaria. Si le demuestra al juez de que tiene la posibilidad de entrar a su país, pagarse su pasaje con sus propios recursos, y que tiene un pasaporte vigente, documentos de entrada al país en donde se va a retirar la persona. Pero eso es un beneficio, eso no siempre va a ser así. Es importante entender de que el asilo no debe ser utilizado de manera frívola o sin basamento legal, con el único propósito de extender su estadía aquí, prolongar lo inevitable, porque eventualmente, si el juez llega a hacer una determinación de un caso frívolo, el juez pudiera inclusive declarar a la persona totalmente inadmisible de manera permanente, porque eso lo establece la ley. Bien, cuando una persona aplica el asilo, esto es un puntico que se me había pasado comentarle. Hay dos maneras básicamente de basar el asilo. La aplicación de asilo, ya dijimos que se puede aplicar de manera afirmativa, de manera defensiva, pero se basa en base a una persecución que ya ocurrió, que es lo que se llama persecución pasada, o puede basarse en un miedo creíble de persecución futura.
Resulta que las personas que sufrieron una persecución pasada, evidentemente, tienen es que probar que el estándar o el incidente que le ocurrió encuadra dentro del estándar jurídico del asilo para ser elegible para el beneficio. Pero las personas que tienen una aplicación basada en un miedo creíble de que sean o puedan ser perseguidos si regresan a su país, entonces ellos van a tener dos puntos adicionales que demostrar para ganar su caso. El número uno es que los causales que dieron origen a su aplicación siguen existiendo, porque entendemos que en el contexto de una aplicación afirmativa va a transcurrir un tiempo prolongado de tiempo y resulta que las condiciones del país pueden mejorar en ese interín. Si pasaron 2, 3 años y para ese momento de tu entrevista resulta que el país ya está en una condición de mejoramiento donde ya se eliminaron los causales que dieron origen a tu miedo original, ya o lógicamente ya tu caso no va a tener sustento y podría ser negado y se te pudiera decir simplemente regresate a tu país porque ya no tienes nada que temer. Ahora, el otro punto adicional es el que la persona tiene que demostrar que la reubicación interna dentro del país no es posible para evitar la persecución. Eso quiere decir de que si tú te mudas al último rincón de tu país, ¿qué va a pasar? Si la respuesta no es, señor juez, a mí me van a venir a buscar y me van a matar por mi opinión política, entonces probablemente no tienes un caso sustentable basado en miedo creíble de persecución futura. Ahora, si una persona ya sufrió una persecución y tu caso de asilo está siendo basado en una persecución pasada, realmente las condiciones del país que mejoren no va a cambiar el hecho de que ya tú sufriste y fuiste víctima de persecución. Y pudieras igual ganar tu caso si enseñas provees un testimonio que es creíble, que es específico y que lo puedes corroborar con algún tipo de evidencia. Pues muy bien, no quiero alargar muchísimo más este video. Yo sé que este video va a ser muy controversial. La intención nuevamente de este video es netamente informativa, educacional. No va a representar ningún tipo de consejo legal ni establece ningún tipo de relación abogado-cliente entre los que están viendo este video. Pueden compartirlo todo lo que quieran. La intención nuevamente es que ustedes estén informados. Para las personas que deseen contactarme de alguna manera, pueden hacerlo a través de mi página de Facebook. Se llama Law Offices of Hector J. López. Y también pueden conseguirme, pueden llamar a los teléfonos de la oficina si gustan. Es el 713-532-2110. Nuevamente 713-532-2110. Y mi página de Facebook es Law Offices of Hector J. López. Regálenme un like y así se mantienen informados y espero estar haciendo nuevos videos próximamente con todos los desarrollos de los nuevos acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias a todos por su atención y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.